Buenos días, voy a hablar sobre la biografía de José María Velasco Ibarra. Velasco Ibarra nació en Quito el 19 de marzo de 1893 y murió un 30 de marzo mismo de 1979. Fue un abogado y político ecuatoriano que ejerció la presidencia en el Ecuador en unas 5 ocasiones distintas, en 2 de las cuales se autoproclamó dictador y solamente completó su mandato constitucional en una sola ocasión. Los padres de Velasco Ibarra fueron Juan Alejandrino Velasco Sardá y Delia Ibarra Soberón. Fue el octavo de los 2 hermanos, de los cuales solamente 4 llegaron a la edad adulta. En 1930 estudió Agricultura y Arte y Derecho Internacional en la Sorbona y el Colegio de Francia. Ausente en Europa, fue elegido diputado por Pichincha. En 1940 perdió las elecciones presidenciales del Ecuador, luego de la derrota militar de 1941 del Tratado de Río de Janeiro. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Romina Campodónico y les voy a hablar sobre el primer mandato de Velasco Ibarra, el cual empezó el 1 de septiembre de 1934, donde ganó por voto popular. Durante todo este tiempo. Una de las características fue que las empresas comenzaron a flaquear porque contrataban gente muy inexperta. También se caracterizó por una puesta en marcha de una serie de decisiones, las mismas que fueron utilizadas para una reforma agraria para la división de grandes haciendas. Todo esto hizo que la oposición se focalice en el Congreso y dirigido por el liberal Carlos Arroyo del Río. Velasco determinó desconectar y desconocer totalmente al Congreso y convocar a una nueva asamblea constituyente. Ante esta actitud fue apresado y obligado a renunciar el 20 de agosto de 1935, teniendo que exiliarse de Colombia, donde trabajó como profesor en un modesto colegio en Santander, en Sevilla de Colombia. Tiempo más tarde viajó a Buenos Aires, donde fue catedrático en muchas universidades y contrajo matrimonios con Corina Parral Durán. Su periodo presidencial fue del 1 de septiembre de 1934 hasta el 21 de agosto de 1935. Buenos días, compañeros, mi nombre es Robert Emilio Beltrán Mendoza y yo les voy a hablar sobre Velasco Ibarra en su segundo mandato. Velasco Ibarra fue un abogado y político ecuatoriano que ejerció la presidencia durante 5 años. El 28 de mayo de 1944 estalló una rebelión popular en Guayaquil. Se incendió el cuartel de los carabineros acantonados de Guayaquil, el único que respaldaba a Carlos Alberto Arroyo del Río, quienes renuncian ese día. Pidió asilo a la Embajada de Colombia. De inmediato el grupo político denominado Alianza Democrática Ecuatoriana asumió transitoriamente el poder. Obras importantes de Velasco Ibarra en su segundo mandato: instituye el Tribunal Supremo Electoral, crea una constitución con tendencia izquierda, incorpora al país a la ONU, fundó el Tribunal de las Garantías Constitucionales, establece el Consejo Provinciales. El tema del tercer mandato de Velasco Ibarra: inició su gobierno con gabinete integrado casi en su totalidad por dirigentes de su campaña electoral, pese a que hacia el año 1955 disminuyeron las exportaciones por causas externas del Ecuador. Velasco Ibarra realizó obras de mayor envergadura que en sus anteriores mandatos. Concretó el primer plan vial orgánicamente concebido, construyó numerosas escuelas y colegios, reequipó las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire con armamento moderno, emprendió obras de regadío y creó la Junta Planificadora y Coordinación Económica. También fue fundador de la Universidad Católica, ya que apoyó a la Iglesia Católica, que pudo desplegar sus obras educativas con la función de universidad católica, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la ciudad de Quito y decenas de escuelas y colegios. Un inspiró el personaje porque era correcto y hizo muchas obras. Su periodo fue del 1 de septiembre de 1952
a 1 de septiembre de 1956. El cuarto mandato de José María Velasco Ibarra como presidente del Ecuador comenzó el 1 de septiembre de 1960 y concluyó el 7 de noviembre de 1961. Durante este periodo, Velasco Ibarra enfrentó varios desafíos políticos y económicos. Su gobierno se centró en intentar estabilizar la economía del país, implementando políticas destinadas a mejorar la situación económica y promover reformas sociales. Sin embargo, su estilo de liderazgo autoritario y su manejo de la posición política generaron críticas y tensiones internas. A pesar de sus esfuerzos por estabilizar la situación del país, en el mandato de Velasco Ibarra no logró resolver completamente los problemas estructurales que enfrentaron el Ecuador. La inestabilidad política persistió y las divisiones internas continuaron, así afectando al gobierno. A su salida del cargo, Velasco Ibarra dejó un legado mixto, con algunos logros en materia económica y social, pero también con desafíos pendientes por abordar. El quinto periodo presidencial de José María Velasco Ibarra. Gobernó desde el 31 de agosto de 1968 hasta el 15 de febrero de 1972. Aceptó el apoyo de Carlos Julio Arosemena desde Guayaquil. El quinto periodo de su presidencia también estuvo asociado con el señor Jaime Nebot Padre. Se enfrentó con dos factores políticos económicos que fueron determinantes. Ingresó a la economía del petróleo, para lo cual los militares consideraban el idóneo para poder hacer o realizar cierto tipo de negociaciones petroleras. La caída de los negocios bananeros y otras circunstancias propiciaron el caos en la República. A mediados de los 70 rompió la Constitución de 1968 declarándose dictador, plenos poderes y respaldado por las Fuerzas Armadas, hasta 1972 donde se dio lo que le llaman el famoso carnavalazo. La amenaza de Assad Bucaram de llegar al poder y la desconfianza de los militares fueron lo que propiciaron el golpe. Es así como su última presidencia fue claramente un derrocamiento debido a la época petrolera que iba a comenzar, ya que los militares tenían intereses muy claros respecto al manejo de petróleo y sabían que con el doctor Velasco de presidente no podían llevar a cabo sus planes. Esa misma noche Velasco intentó hablar en televisión para todo el país, pero cualquier explicación que él quisiera dar era tardía. Fue detenido en el mismo Canal 10 de Guayaquil, hoy conocido como TC Televisión, y los militares ya le tenían listo su destierro hacia Panamá. Así se acabó la carrera del político más apasionante de Latinoamérica, del ecuatoriano que más influyó en la política del siglo pasado. La quinta y su última participación en política teniendo ya 79 años de edad, claramente las fuerzas ya no eran las mismas para Velasco. Luego de su destierro a Panamá se radicó nuevamente en Buenos Aires y nunca más corrió con el poder. Mi nombre es Jimmy Beltrán y como parte de la admiración al expresidente doctor José María Velasco Ibarra, voy a comentar brevemente algunos datos de sus gobiernos. Cabe mencionar que es difícil referirnos al doctor Velasco Ibarra en pocas líneas, tomando en cuenta que gobernó la República del Ecuador en 5 ocasiones y que tuvo una marcada presencia política por más de 40 años. Siendo así, voy a mencionar estos logros. Durante sus gobiernos se destacó una prudencia económica en el manejo de las arcas fiscales. Así también se destacó la prioridad que dio a la educación y a las obras públicas. También implantó la libertad electoral y distribuyendo las riquezas del Estado en forma equitativa. Para finalizar, quiero mencionar que me decidí a estudiar esta maravillosa carrera, como es el derecho, como parte de la admiración al doctor José María Velasco Ibarra, al haber sido un estadista de talla internacional y un hombre formado estrictamente en el derecho. Ejerció la presidencia del Ecuador por 5 ocasiones, en 2 de las cuales se proclamó dictador. Solo completó su mandato constitucional en 1 ocasión. Fue un político ecuatoriano que sirvió como presidente de su país en 5 ocasiones no consecutivas, 1934 a 1935, 1944 a 1947, 1952 a 1956, 1960 a 1961, 1968 a 1972, y se lo conoce como el viejo luchador, debido a su persistencia en la política ecuatoriana.
a lo largo de décadas. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Hoy les vengo a hablar lo que fue el deceso o fallecimiento del expresidente de la República, José María Velasco Ibarra. Él falleció el 30 de marzo de 1979 en la ciudad de Quito, Ecuador, a los 86 años de edad. Tras anunciar su fallecimiento, se dice que fue por una afección cardiovascular y la tristeza de la pérdida de su amada esposa Corina Parras de Velasco Ibarra. Ella falleció el 8 de febrero de 1979 en Buenos Aires, tras caer de un bus público. Se dice que después de unos días el expresidente retornó al Ecuador y fue recibido por cariño y apoyo de la gente ecuatoriana. Aparte de eso, él dijo: "Vine a meditar y a morir". Meses más tarde, el expresidente falleció, en donde su cuerpo fue llevado a la Católica de San Francisco y fue enterrado en el cementerio San Diego de la ciudad de Quito. Para terminar, Velasco Ibarra fue un abogado y político que ejerció la presidencia del Ecuador por 5 veces distintas. Muchas gracias.